Mesocosmos, tu podcast de historia. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de cuándo nos escuches. Bienvenidos al primer capítulo de la temporada. Mi nombre es David Molina y esto es Mesocosmos Historia. Hoy es un día especial aquí en España. Es el día de la festividad nacional y por consiguiente el Día de la Hispanidad. El hecho de que hayamos decidido elegir este día señalado para grabar un capítulo no es casualidad, ya que el capítulo tratará sobre este día y además vamos a aprovechar como breve introducción para iniciar nuestra nueva serie de capítulos relacionados con el universo de los conquistadores. En relación al descubrimiento de América, cabe hacer una mención especial al acontecimiento que cambió el curso de los dos mundos, del viejo y del nuevo. Por esa misma razón, hoy hablaremos del descubrimiento de América, a través de un discurso analítico por el cual hoy contamos con uno de nuestros colaboradores de esta casa. Él es Antonio, está graduado en Historia por la Universidad de Granada y es responsable de algunos capítulos de Historia en programas como Tiempo Histórico para Candil Radio de Almería. Él será también quien nos relate la serie Conquistadores. Y sin restar más tiempo, cedemos la voz a nuestro colega Antonio para que nos muestre su visión del descubrimiento del Nuevo Mundo. Adelante pues. Corría el año 1492. Tras una larga y dura singladura por el mar tenebroso, Cristóbal Colón y su tripulación, compuesta por unos 70 u 80 hombres, por fin divisaban tierra tras 71 días de navegación y varios motines a punto de consumarse. Lo que no imaginarían aquellos hombres después de este avistamiento es que aquella tierra les abriría las puertas hacia un nuevo mundo. Será el 12 de octubre de ese mismo año cuando tomen tierra firme y con la autoridad que les fue concedida por los reyes católicos a través de las capitulaciones de Santa Fe, Cristóbal Colón tomará posesión de aquella tierra bautizándola con el nombre de la Isla del Salvador. Lo que nunca llegó a saber es que aquel archipiélago ya tenía nombre, mucho antes de que llegaran los primeros europeos, pues aquella isla era conocida por los nativos con el nombre de Guanaani. Ante este hecho tan importante, tenemos que ser sinceros. El desembarco y la toma de tierra firme de esta empresa no fue tal y como nos relatan las crónicas o las imágenes que se crearon posteriormente. ¿Y qué decir de la industria cinematográfica? Ejemplo de ello lo tenemos en 1492, La Conquista del Paraíso. En esta película, Ridley Scott nos muestra una escena solemne del desembarco con la tripulación bien ataviada y acicalada con sus mejores trajes de gala, a la par que unas banderas con los escudos reales ondean de fondo, seguido del resto de la parafernalia que dicta poco de lo que sucedió en realidad, porque la realidad fue otra. Para empezar, tras 71 días a la desesperada por tomar tierra firme, la tripulación vivía una psicosis que las atemorizaba constantemente. Esa psicosis no era ni más ni menos que la muerte, porque imagínense, navegar hacia el oeste, hacia lo desconocido, con unas escasas provisiones y sin la posibilidad de dar marcha atrás. Y no fue nada fácil para Cristóbal Colón y sus hombres llegar a esa latitud, alejada de los mapas, y por qué no decirlo, de la mano de Dios. Antes de divisar suelo, Cristóbal Colón tuvo que lidiar contra todo pronóstico, empezando por la propia tripulación. Tuvo que armarse de valor e ingeniárselas como pudo para mantener los ánimos de sus hombres y apaciguar cualquier atisbo de revuelta dentro de las embarcaciones. Cuando se toparon con la primera porción de tierra, sus reacciones fueron muy diferentes. Lo que siguió a continuación fue el verdadero desembarco. Olvidaron las banderas reales en el barco, dejando atrás toda formalidad o protocolo de actuación, dándole más prioridad al hecho de festejar con alegría el hecho de seguir vivos y haber alcanzado por fin tierra firme, o al menos eso pensaban. También cabe mencionar que la primera lengua que se utilizó para interactuar con las primeras comunidades nativas que se toparon en aquel lugar fue el árabe, gracias a un intérprete converso.
¿Por qué el árabe y no otro idioma? La respuesta es sencilla. Se pensaba que habían hallado la India por Occidente. Recuerden que el objetivo de Colón no era otro que el de encontrar una ruta alternativa para llegar al país de las especias. Recordemos de paso que las naves de la empresa descubridora eran 3, la Niña, la Pinta y la Santa María. Esta última era un tipo de embarcación conocida como nao, una embarcación diferente a las carabelas como sus hermanas la Niña y la Pinta. Sin quitarle demasiado protagonismo a nuestro almirante de la mar Océana y a sus otros acompañantes, como Juan de la Cosa, cartógrafo de reputada fama, y a los conocidos hermanos Pinzón, lobos de mar con antecedentes de piratería, e incluso 4 reos que también iban a bordo, uno de ellos por delito de asesinato, el hecho de que esta empresa llegara a buen fin se entiende, en parte o en su conjunto, gracias a las circunstancias de la época, una época marcada por diferentes factores que de alguna forma vaticinaron el descubrimiento. Esto se debe a lo siguiente. El primero de ellos fue el factor tecnológico. Los avances técnicos a finales del siglo XV permitieron disponer de embarcaciones cualificadas en el largo recorrido de travesía, y el máximo representante de estas embarcaciones fue la carabela o cáscara de nuez, según la denominación de la época. Esta tenía capacidad para transportar 40 o 50 hombres y presentaba múltiples aparejos, y su mayor virtud era la ligereza y rapidez gracias a la fuerza motriz del viento que le permitía surcar los mares con una velocidad formidable. Unido al avance de la carabela, existieron instrumentos de navegación y de cartografía como la brújula, el cuadrante, la ballestilla o el reloj de arena, que permitieron que la navegación moderna fuera más precisa. Aunque los avances tecnológicos jugaron un papel determinante, no sería menos importante el conocimiento de la geografía y de la navegación, pues sin el conocimiento necesario de poco servían los instrumentos o los barcos en la práctica. Poseer el conocimiento en cuanto se refiere al régimen de vientos, corrientes marinas, así como el comportamiento de las bandadas de aves y de astros, posibilitaban el éxito de una travesía de tales características. Junto a estos avances y conocimientos de la época hubo otro detonante, la caída de Constantinopla y por consiguiente la puesta en escena de los turcos en el Mediterráneo. A partir de aquí la actividad comercial con Oriente será complicada, ya sea por vía marítima o por tierra. Para poder comercializar se necesitaban a varios intermediarios. La figura del intermediario es importante para poder obtener las ansiadas mercancías de Oriente, en su mayoría especias, pero en este proceso el intermediario se llevará gran parte del valor del producto y en algunos casos será un negocio poco rentable. Razón de más para buscar nuevas rutas directas hacia Oriente, junto con un mayor crecimiento demográfico de Europa y la configuración de nuevos estados modernos que precisan una mayor demanda de productos para suplir sus necesidades. Esta situación hay un visionario que sostiene la fórmula de hallar una ruta directa hacia Oriente a través de Occidente y así poder establecer una ruta comercial. Apuesto a que sabe a quién me refiero. Efectivamente, de nuevo establecemos conexión con Cristóbal Colón, pues su proyecto fue el culmen de los factores que propiciaron la empresa descubridora. ¿Y qué sabemos de dicho proyecto? Sabemos que se apoyaba en la idea de la esfericidad de la Tierra, una idea un tanto descabellada si viajamos a la época, porque se creía que la Tierra era plana y en sus bordes moraban criaturas repugnantes que devoraban barcos y a sus tripulaciones. Sin embargo, Cristóbal Colón creía firmemente en su hipótesis gracias a los datos que fue recopilando en sus diferentes viajes y en las obras de los grandes autores, en su mayoría cartógrafos y geógrafos, entre ellos Toscanelli y Marco Polo. Debemos añadir que Toscanelli sería el primero en teorizar sobre la búsqueda de una ruta por Occidente.
Sea como fuere, las cartas náuticas de Toscanelli sirvieron de argumento para establecer un trazado aproximado de la circunferencia de la Tierra, una medida de 29.000 kilómetros frente a los 40.075 kilómetros reales. Aunque no faltaron criterios para argumentar su tesis, lo cierto es que las discrepancias por parte de las diferentes cortes reales de la época acabaron desestimando su proyecto por ser un tanto surrealista y pretencioso. Su penúltima parada ya en la corte de Portugal, frente al trono del rey Juan II, pero con la negativa a financiar su proyecto, Cristóbal Colón se vio obligado a salir de Portugal clandestinamente y tomar rumbo a Castilla, donde su suerte iba a cambiar. Aunque sus primeros años no fueron fáciles, no olvidemos que los reyes católicos, inmersos en la guerra de Granada, harán caso omiso de las súplicas del navegante genovés. No sería hasta la caída del reino de Granada cuando se produzca el momento tan esperado. Hay que señalar que sin el apoyo y participación del padre Antonio Marchena, confesor de la reina Isabel y simpatizante de Colón, quien acogió al mismo bajo los techos de la Rábita, Huelva, no hubiera sido posible la aprobación del proyecto. La aprobación formal del proyecto colombino llegó tomando forma de documento con las capitulaciones de Santa Fe el 17 de abril de 1492. En ellas se recogían todas las mercedes otorgadas a Colón por los reyes católicos, tales como el título de virrey, gobernador de las tierras descubiertas y por descubrir, almirante de la mar Océana, entre otras cosas, y con la puesta en marcha del proyecto ya solo quedaba reunir todo lo indispensable para el viaje: 3 navíos, 70 u 80 hombres y abastecimiento para una empresa sin garantía de salir bien parada. El 3 de agosto del año 1492, desde el puerto de Palos, se iniciará el pistoletazo de la mayor regata que la historia y el destino de la humanidad recordará en los anales de la historia. En este pequeño recorrido por esta singular historia hemos asistido a los antecedentes, a los factores y a los acontecimientos que propiciaron el hallazgo. ¿Pero qué consecuencias trajo consigo el descubrimiento? A la llegada de Cristóbal Colón de su primer viaje, siendo recibido triunfalmente en Barcelona, producirá lo que se podía esperar en aquel momento: un recelo y desacuerdo por parte de Portugal hacia España, aunque aquí conviene aclarar que el uso de España como concepto de Estado no es del todo un acierto, pues aunque el enlace matrimonial de los reyes católicos trajo consigo la anexión de las dos coronas, no dejaba de ser un reino compuesto, cada uno con sus leyes e instituciones totalmente independientes. Por ende, cabría decir que la riña se produjo entre Portugal y Castilla. La disputa comenzó apenas se difundió la noticia del descubrimiento. Juan II, regente de Portugal, se dispuso a exigir su porción de pastel en todo este asunto. Para responder ante las reclamaciones del monarca luso y establecer un acuerdo que satisfaciera a ambas monarquías, se optó por establecer el denominado Tratado de Tordesillas. En él Portugal será la que saque pecho, ya que obtendría un gran triunfo arrebatándole a Castilla una parte importante del Nuevo Mundo, ni más ni menos que el actual Brasil. Con dicho Tratado de Tordesillas se establece una división fronteriza entre Portugal y Castilla, quedando el mundo repartido en dos polos, o en dos monarquías. Aún así, el descubrimiento no se reduciría a una simple cuestión diplomática en el plano intermonárquico, que viene a coincidir, dicho sea de paso, con la consolidación del Estado moderno, con la Hacienda Real y con los ejércitos estatales. El nuevo acontecimiento supone una nueva concepción geográfica, con la aparición de un continente que deja obsoletos los mapas tradicionales. ¿Y qué tendrían que decir sobre los habitantes de aquellas tierras? Se abriría un debate acerca de su verdadera naturaleza. Sobre este discurso, algunos personajes de gran peso como Bartolomé de las Casas, Juan Ginés de Sepúlveda y Francisco de Vitoria tendrán mucho que decir, eso sí, cada uno con sus posturas y sus tesis respectivamente. De este modo se produce un fenómeno insólito. España es la primera en cuestionarse de forma crítica la ocupación de América.
Desde el plano económico se producirá una avalancha de nuevos productos que aterrizarán en Europa con la llegada de metales preciosos, productos de consumo como la patata, el cacao, el tomate, etc. Este hecho es muy importante porque resultó ser positivo para paliar las muchas hambrunas que padecía Europa, y para América supone la introducción de una unidad de intercambio como era la moneda para acabar con el trueque imperante. Sin embargo, las consecuencias también fueron negativas desde el punto de vista demográfico para América, llegando a producir una hecatombe de mortalidad que supuso el ocaso de muchas culturas. Dicha consecuencia no estará exenta de crítica, puesto que han suscitado muchos debates acalorados que siguen en boga en la actualidad. A este proceso cabría añadir también el cambio cultural, social, económico y religioso que se producirá entre las comunidades indígenas. Llegamos al estado de la cuestión. El descubrimiento de América, visto en la actualidad, despierta diferentes opiniones y, ¿por qué no?, también sentimientos. Para algunos, una tragedia, para otros, el mayor acontecimiento de la historia. El descubrimiento, cierto o no, pudiendo sustituirse por otros conceptos, como el de encuentro, enfrentamiento o invasión genocidio, lo que sí sabemos con certeza es que aquellas tierras desconocidas por los marineros y cartógrafos de la época estaban habitadas por poblaciones nativas con unos rasgos culturales y de identidad muy arraigados propios de aquellas gentes, siendo a su vez plenamente conscientes del lugar que ocupaban en aquel continente. El nuevo hallazgo, siendo identificado como un nuevo continente por el propio Américo Vespucio, será bautizado con el nombre de América. Es a partir de aquí, con Europa y América no volverán a ser las mismas. A partir de este punto, comenzará a producirse una simbiosis entre ambos mundos, una simbiosis que traerá consigo una serie de cambios que acabarán tambaleando los cimientos de la política y de la economía mundial, llegando incluso a transformar muchos aspectos de la cultura y de la sociedad europea, y qué decir de la americana. El descubrimiento motivó la búsqueda de nuevos mercados que pudieran competir con los de Oriente. Décadas después, con las primeras colonias plenamente instaladas y funcionales, América actuaría como receptor de productos manufacturados y emisor de recursos. Con esta búsqueda incesante de mercados y recursos, la actividad comercial del Mediterráneo se acabará desplazando al Atlántico. En el avance y proceso de conquista, ocupación y colonización, el continente americano irá tomando más relevancia desde el punto de vista económico, siendo considerado por el pensamiento historiográfico como el origen del capitalismo, pues la singladura del descubrimiento, más casual que planificada, quizás fuera menos importante por todo lo que vendría después. Una América jugando un papel decisivo en el destino del viejo continente. Junto a estos procesos, la Europa moderna irá constituyendo su propia invención sobre su imagen y semejanza en las nuevas tierras exploradas y conquistadas. La época moderna llevará consigo una marca muy reconocible, y es la invención del eurocentrismo, que conlleva la superioridad de un modelo más civilizado donde su organización social, cultural, política e histórica está por encima de todos los valores tribales. La conquista será la rueda que haga rodar la transformación de los pueblos del Nuevo Mundo, de su cultura, de su sistema moral y ético. A la venida de Cristóbal Colón al Nuevo Mundo se impulsa no solo el ego europeo, que desplaza al indígena a una escala inferior, distinta y marginal, donde son considerados como los otros, esos habitantes conquistados y colonizados. Con el choque de estos dos mundos, el viejo y el nuevo, se abrirá una nueva etapa en la historia protagonizada por los conquistadores, un periodo que arranca con la llegada de Cristóbal Colón y que concluye con la figura de Juan de Oñate, al que la historiografía considera el último conquistador español. Todo este arco temporal dará luz al universo de los conquistadores. Durante la serie hablaremos de cuestiones como las guerras, personajes, hazañas, traiciones,
violencia, masacres, leyenda negra y revelaremos algunos datos e información de cifras como población y mortalidad. Pero esa historia mejor la dejamos para otro capítulo. ¿Qué os parece? No olviden que tienen a su disposición imágenes y mapas de la lección de hoy en nuestro blog mesocosmoshistoryblogspot.com y no dejen de seguirnos en redes sociales. Muchas gracias y hasta pronto. Y hasta aquí llegó el capítulo de hoy. Gracias, Antonio, gracias por tu discurso y espero que a ustedes oyentes os haya gustado y sobre todo espero que hayan aprendido sacando sus propias conclusiones. Dicho todo esto, solo me queda deciros que podéis seguirnos a través de las diferentes redes sociales. Estamos en Twitter, en @mesocosmos2019, en el grupo de Facebook Mesocosmos Historia, y no olvidéis entrar en el blog mesocosmoshistory.blogspot.com, donde hay material adicional como son mapas e imágenes de los podcasts que iremos colgando. Ahora sí, muchas gracias y hasta el próximo capítulo, el cual iremos anunciando en redes sociales. Y por supuesto, si os gusta el capítulo, por favor hacednoslo saber en los comentarios, y si podéis dar un me gusta, pues agradecer mucho el esfuerzo que estamos intentando hacer por sacar este trabajo, ¿vale? Un saludo y hasta la próxima.